Queridos amigos, qué bonito es poder decirles que aquí estoy. Pues yo creo que va a ser un programa importante para mí, poder contarles todas las historias de mi vida. Yo lo viví, no me lo contaron, y quiero platicarles a ustedes todas las cosas que viví en los 50 y en los 60, los 70 también, parte de la música de los Babies, y aquí voy a empezar. Y voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza. Eran ya los años 60, el México de los 60. Qué grande, ya empezaba a ser México en toda su, la tecnología ya se estaba dando en cosas inimaginables, era muy importante. Ya empezaba a llegar los discos de 45 revoluciones, y ya iba a aparecer el cassette, que era muy importante también en ese tiempo. La venta de los discos, ya la industria era una importantísima, discos Peerless, discos Columbia, discos Orfeón y todo, vendían en grandes proporciones la música de los grupos, de los cantantes. El rock and roll seguía, el rock and roll estaba fuertísimo, porque ahí empezó realmente el rock and roll completo en México, porque la música era de grupos, de conjuntos. El rock and roll empezó en los 50 en Estados Unidos. De allí todo era grande, porque vivíamos realmente lo que era Fats Domino, lo que era Bill Haley y sus Cometas, Elvis Presley, Ricky Nelson, y todos. Era increíble poder tener esa música. Y ya en México ya habían aparecido unas estaciones de radio que eran de primera. 620 era necesario oír esa estación de radio. 620. Había unas discotecas donde podías conseguir discos pues ya en ese tiempo no eran de colección, pero era necesario tenerlos, porque me encantaba escuchar las melodías ya con un buen tocadisco y todas esas canciones maravillosas. Había una discoteca que se llamaba Los Panchos y todo, y ahí después apareció Mercado de Discos, y todo ya era el negocio, claro, de la música del rock and roll en los 60. Ahí empezó realmente el rock and roll en México. Número 1, los Locos del Ritmo. Vuelvo a repetirlo, los Locos del Ritmo. Después aparecieron los Camisas Negras. Yo digo número 1 los Locos porque ellos empezaron a vender mucho disco en Orfeón. Los Camisas Negras llevaron nada más un LP. Era interesante también ese disco, pero Mozart no tenía mucha credibilidad en lo que era esa nueva música. Los Camisas Negras, pues cantaba César Costa, y estaba mi amigo Diego de Cosío, que siempre estuvo muy, con su estilo era muy especial, Diego de Cosío. Y después aparecieron los Tin Tops. Los Tin Tops fueron fuertísimos, pero porque estaban en una compañía americana, y ya sabes, Columbia, y esa compañía extendía su distribución por toda Latinoamérica. Lo mismo salía en Argentina, lo mismo salía en España, salía en todos lados, y fue el grupo que más trascendió, los Tin Tops. Los demás grupos en ese tiempo pues eran más cortos su alcance. Orfeón no tenía una distribución de la capacidad de Columbia, y ahí estaba. RCA Víctor estaba muy apegado todavía a su catálogo, que era muy importante, pero era otro sistema que tenían los directores artísticos, porque RCA Víctor era muy respetable. Hablar de Jorge Negrete, hablar de los grandes cantantes, Pedro Vargas, y hablar de su catálogo, de los tríos y todo. Ellos no querían arriesgarse a meter el rock and roll directamente, excepto que sacaron dos discos pues ya saben, ya les dije, de una primera cantante, Gloria Ríos. Sacaron 2 sencillos
y ahí fue la palabra el relojito, y con el rock and roll de pues esta cantante que era muy importante, porque los arreglos de Mario Patrón era muy bien, pero no sonaba, te lo digo yo, de músico muy apegado a la música de rock and roll, no sonaba a lo que realmente era el rock and roll. Así te los digo claramente. Aparecen los Locos del Ritmo y ahí empezó a sentirse lo que es realmente el ritmo rock and roll. Y el cantante Toño de la Villa, muchacho entusiasta, que hacía las formas de cantar como debía ser en ese tiempo. Habían grabado en 59, pero el disco salió hasta el 60. Y entonces allí empezó, pues no sé, la gente, los muchachos de esa época, les llamaba mucho la atención ese disco. Los Locos del Ritmo, pues ahí estaba Toño de la Villa, estaba Rafael. Rafael era increíble porque siempre hacía su estilo en la forma de tocar la batería. La batería en el rock and roll era necesario. Y Pepe y sus locos ya se convirtieron en Pepe y los Locos del Ritmo, después los Locos del Ritmo, y todo fue muy importante. Llegó el Che y después llegó, y bueno, era importantísimo ese tiempo, esa entrada de grupos que de verdad valía la pena escucharlos y comprar el disco. Los Rebeldes del Rock eran muy variados. Su estilo se identificaba inmediatamente por la voz de Johnny. Johnny, mis respetos, Johnny en ese tiempo se distinguía por el estilo que ya habían puesto en el radio. Tocaban La Hiedra Venenosa, y La Hiedra Venenosa fue pues uno de los éxitos grandes de los Rebeldes del Rock y todo, y el sonido de los hermanos Los Tena, Américo, era muy profesional. Mi hermano Carlos lo admiraba mucho, Américo, pero ellos ya tenían unos instrumentos de primera. Él tenía una Les Paul y tenía el bajo lo tocaba Polo. Polo ya falleció hace poco tiempo, pero el que más se acercaba con los Babies en los cafés cantantes era Waldo, y tuvimos una gran amistad con los hermanos Tena, hasta con su hermanita Cuca. Vaya mi saludo para Cuca, que siempre estuvo con nosotros en el café El Harlem. Después llega el Baby Batis, ya éramos los Babies, y llega Baby Batis con su hermano. Y su hermano, pues vino de verdad a sorprender, pues Javier Batis, y llega y con su tema de que quería cantar todo en inglés y todo, y el sol, pues era diferente escuchar eso, pero estamos hablando de los discos, y Javier todavía no había grabado ni un disco, pero sí gustaba en los cafés cantantes, y Javier Batis era muy especial. Yo tocaba una conga, venía una conga, tumba como le dicen en Mérida, una conga, y para todo yo le quería meter el ritmo de la conga. Y Javier venía y me decía, oye, baby, me decía, no metas la conga con el rock and roll o el blues, porque no se lleva la conga. Y yo siento que debe tener algo, porque tocamos en ese tiempo, cantamos cosas semi-tropicales, pero fusionaba con la música de jazz, con la música, había un Tito Puente que mezclaba todo ese asunto con Mongo Santa María y fusionaba cosas de rock and roll que lo volvían pues, muy especial. Y había un tema de ese tiempo que, oye, ¿cómo va? Mi ritmo, y esos temas estaban en un disco en los 50. Después, Carlos Santana hace el cover de esa canción y la vuelve mundial. ¿Por qué fue el éxito de Carlos Santana? Porque fusionó el rock and roll, el rock con la música tropical. Y después Batis entendió cuando me decía que no debo usar la conga, él se dio cuenta que era necesario tener esos instrumentos. Había que tocar de todo. El músico real, el músico que nació para ser músico, tiene que tocar de todo, y todo nace del piano.
y todos, no, a mí no me gusta tocar, por decirte, el piano porque no se funciona con el trío, o el trío no se llevaba con las guitarras eléctricas. Mentira, ahí está, había un trío que admiramos mucho, que eran los Tecolines. Ellos usaron una Gibson y tocaron boleros con guitarra eléctrica. Hicieron un estilo maravilloso, los Tecolines. Los Tecolines era increíble en los tríos, en la música bolero. Y aparece otro personaje que era Julio Jaramillo, que no tenía nada que ver con el rock and roll, pero vendían discos y todo era fabuloso. Pedro Infante, vuelvo al tema Pedro Infante, también grabó covers. Vaya con Dios, era un tema americano. Pedro Infante la grabó con guitarra hawaiana. Como se los digo, así es. El que tocaba la guitarra hawaiana era un excelente músico de steel guitar y era maravilloso, tuve el gusto de conocerlo. Era el papá de Flavio, el que era el cómico de los cuentos. El papá se llamaba Flavio. Y él tocaba con las orquestas, él tocaba con todas las orquestas, la guitarra eléctrica, pero la guitarra steel guitar, y grabó con Pedro Infante Vaya con Dios, y también la grabó con los Diamantes, grabó esa canción, y con el mismo arreglo de Pedro Infante en ese tiempo, antes que muriera Pedro Infante, grabó esas melodías cuando ya estaba el rock and roll. Y muchas cosas que se están dando en mi memoria. Los Cinco Latinos para mí era el primer grupo que me impactó por las voces que aparecían bien, y con Estela Raval. Ellos fueron los primeros baladistas de Argentina que entraron fuerte. Claro, eran de la Colombia, tenían que entrar fuerte, bien promocionados, bien como debe ser, cantando canciones de los Platters en español. Y qué ironía, los Platters tuvieron que cantar, ellos se autocopiaron en español las canciones que habían hecho en inglés al estilo de los Cinco Latinos. Fíjate cómo es la vida y cómo es la música. Empezaron, la verdad, México a crecer y todo, y empezaron las ventas grandes de los discos. Era muy importante esa parte de los grupos. Y todos los muchachos de esa época querían formar un grupo, un conjunto de rock en las colonias, ya sea en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, en Veracruz. Aparecieron grupos de todos lados. Y en México, en cada colonia de México, ya había un grupo, un conjunto de rock and roll. Todos esos grupos, pues todos querían grabar un disco. Así. Y buscaban, y había compañías pequeñas, estaba Discos Coro, Discos Cisne, pequeñas compañías. Había una compañía pequeña, de un talento, un descubridor de grupos que es bonito hablar de ellos, y con todo respeto, José de Jesús Hinojosa. José de Jesús Hinojosa fue el descubridor de dos grupos inmortales. Y era increíble cuando yo platicaba con él. Él me decía, yo llevé primero a la Sonora Santanera, que no se llamaba la Santanera, a Colombia, para hacer una prueba y todo, y los aceptaron. Él los dirigió en el primer LP y todo. Él fue el descubridor, y digan lo que digan, ahora hay 20 santaneras, pero la verdadera Sonora Santanera de Carlos Colorado, con sus elementos originales, y nunca lo mencionan, y ahí me enojo, porque no mencionan a José de Jesús Hinojosa, que fue el que los dirigió su primer disco en la Colombia. Terminando con la Santanera con su disco, él, José de Jesús Hinojosa, llevó a los Ten Tops a grabar su primer disco. Y todo eso bajo la fusión, y yo creo que es importante de tener los temas correctos para hacer lo que hicieron, y lo hicieron bien.
Manny Martínez hizo una letra excepcional de los primeros rock and rolls que fueron, pues voy a decir, mundiales, porque todos querían tocar esas canciones con esa letra. El rock de la cárcel, La Plaga es una canción de Little Richard, y todo eso lo hicieron correctamente. Ahí en ese disco grabó un amigo mío que se llamaba el Pollo de la Rosa, era un bajista y ahí tocaba el bajo también. Ellos tenían una asesoría importante para hacer las cosas correctas, para poder trascender y poder los discos ofrecerlos al mundo. Y salió bien ese disco de los Teen Tops. Igual los Locos del Ritmo también hicieron su disco, también tenían asesoría de un bajista que no era ni rock and rollero, pero Miguel, ahorita no me acuerdo del nombre, pero era don Miguel, que tenía su grupo, Los Cariñosos se llamaba, era un grupo de cha-cha-cha, pero era un músico completo, y él toca el bajo, contrabajo en el primer LP de los Locos del Ritmo. Él, Rafael Acosta en la batería, el piano y las guitarras de los tres primeros que estuvieron con los Locos del Ritmo, fue un éxito increíble. Y fue historia esa primera etapa de los 60 del rock and roll. Después aparecieron, como ya les dije, muchos grupos de Colonia y grababan un disco. Ese grupo de los Locos del Ritmo que grabaron ese primer disco inmortal, donde está Tus Ojos, donde está Yo No Soy un Rebelde, donde están toda esa serie de canciones. Ellos fueron inteligentes y en una noche, me cuenta Rafael, en una noche grabaron los 10 temas, pero fueron asesorados totalmente. Pues Orfeón tenía varios directores artísticos, pero llevaron de asesoría en una base correcta a un bajista profesional de ese tiempo. Era Miguel Aguiar, que no tenía que ver nada con el rock and roll, pero era un músico completo. Él tocaba con Los Cariñosos y él tocaba cha-cha-cha en esa época, pero él se prestó y fusionó, y de verdad funcionó ese disco para toda la historia del rock and roll en México. Los otros grupos que pues grabaron en México, 20 o 30, tristemente les digo una cosa, cuando grababan el disco, todavía el disco terminaban y de repente salían y a los 2 días ya no estaba, el que tocó la guitarra aquí ya no estaba, se fue con otro grupo. El otro que no lo dejaron por su mamá seguir tocando porque tenía que estudiar. El otro, entonces esos grupos eran grupos fantasmas porque el disco salía con una foto de elementos que no eran otros elementos que no tuvieron nada que hacer con la grabación, no estuvieron en la grabación. Y bueno, les digo, y aparte el grupo no era de fiar, no estoy hablando mal, pero no tenían una asesoría y una dirección correcta de ese tipo de meterse a tocar rock and roll. Entonces, totalmente les digo que empezó entonces la euforia del rock and roll con que los muchachos de esa época, mamá, yo quiero ser artista y ya voy a tocar en un grupo de rock and roll y toda cosa, muy bonito, pero la mayoría de esos grupos fueron de Colonia y no trascendieron porque no eran pues, grupos de estudio, no existían. Los que existían te los cuento con las manos, no había más que los Rebeldes del Rock, los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Hooligans, mi amigo, increíble, Vivi Hernández, que ya está con Dios. Vivi fue un gran amigo de nosotros y Vivi tuvo los Crazy Boys, increíble en ese tiempo. Esos son los grupos que de verdad empezaron a funcionar realmente porque existían. Pero estos grupos que ya mencioné, y se los voy a repetir 2 veces, no existieron realmente los originales. Los Locos del Ritmo, increíbles, eran los mejores, pues muere Toño, fallece, y hubo una tristeza y todo porque falleció. Los Locos siguieron con otros cantantes, pero ya los Locos del Ritmo, los que empezaron, ya no estaban varios. Después ya de repente los Rebeldes
sale Johnny Laboriel y aparece otro cantante, y así empieza el tipo de grupos que empezaron en desbandada, porque los cantantes querían ser solistas, y así fue el asunto como empezó el cambio realmente. No duraron, así les digo, los reales y todo, no duraron más de 4 o 5 años luchando y dándose, yendo a la provincia, trabajaban, pero no duraron más de ese tiempo. Y siguieron con la verdad. Ya pues llegaron los Teen Tops, pero con otros elementos. Yo los conocí, mis respetos, Gastón Garcés, excelente rock and rollero, cantaba con Manny. Tuti se sale del grupo y se mete a vender plata. Tuti Martínez, Jesús, y trabajaba en el aeropuerto, ahí lo saludamos, hizo una revista, aparecen las revistas de rock and roll, aparecen las revistas donde tenían el hit parade de lo que estaba de moda, notitas musicales, ahí estaba la revista de rock and roll que tenían los hermanos Martínez, y estaba Melodías Mexicanas, y ahí te orientabas, y mucha gente compraban estas revistas, y muy bonita esa época, pero ya los Teen Tops nomás se quedó Manny y mi inolvidable Sergio Martel. Sergio Martel era un excelente pianista con los Teen Tops y tocaba el rock and roll increíble también. Sergio es el pianista donde empieza el piano en La Plaga, no hay más, en La Plaga y todo. Ahí estaba bajo dirección de Hinojosa. Todo eso, lo que grababan ellos sonaba perfectamente bien hecho, porque la Colombia era muy especial. Ellos cortaban el disco. Mi hermano Armando era muy especial, él se daba cuenta, mi hermanito Armando, que después el que hizo el mejor estudio de México, aquí en México, los estudios de los Babies, pues Armando, mi hermano Armando, fue la idea de montar esos estudios. Y Armando era muy visionario, y él se daba cuenta que las grabaciones de Colombia no eran así como te digo, Madden, así, que estaba hecho todo en México. No estoy diciendo cosas que en México no está bien, pero ese corte y esa forma y esa pasta que usaban para los discos era otra calidad. Guzmán empezó a grabar como solista. Miren, llega Chuck Anderson, lo traen de Estados Unidos, la Columbia, traen a Chuck Anderson, hacen los arreglos a lo grande y los resultados fueron de primera con Enrique Guzmán. Eso es entendible. Hicieron las cosas con mucha calidad. Las otras compañías tenían sus cantantes, pero no trascendían mucho porque los arreglos de Chuck Anderson y la orquesta de Chuck Anderson, que eran mexicanos, hacían un corte maravilloso. Y después el disco lo procesaban en Los Ángeles, California, lo mandaban a Argentina, a España, con una calidad de primera. En las otras compañías se grababa, pero no era la calidad igual a la de la Columbia, por eso lo que les estoy diciendo. Los tocadiscos austeros eran terriblemente malos, porque todos estaban acelerados. Tenías que comprar un tocadisco, ya sabes, y le ponías su velocidad correcta. Ya quisiéramos que el disco se oyera, cuando grababas el disco en el estudio y te lo ponía el ingeniero y lo oías en las bocinas de estudio, se oía excelente. Pero cuando venía el corte, el estampe y sacaban miles de discos, el disco estaba totalmente, para mí, no era correcto. Pero lo vendían y se vendía y el pueblo pues lo compraba, que ya se volvió una industria, palabras mayores, los grupos y todo. Y ahí les va el rock and roll. Cuando de repente me doy cuenta que ya apareció en Estados Unidos el twist. Cuando yo oí el twist y todo, me quedé pensando, yo dije, ya viene el cambio. Yo, pues la verdad, a mí el twist, pues fue la época del twist,
pero yo ya no, yo soy el rock and rollero, y a mí el twist como me sacaba de onda porque era monótono, porque era el mismo ritmo y el mismo bailar y todo, y estaba un poco limitado, no me gustaba mucho a mí eso. Pero me llamó mucho la atención que de repente en México aparece Bill Haley tocando twist. Yo por poco me desmayo porque no iba en la forma como cortaron de golpe el ritmo, porque ya entraba mundialmente el twist. Y el twist, Bill Haley llegó a México. Y Bill Haley se quedó a vivir en México como 3 años o 4. A México llegó Bill Haley porque ahí había pasado de moda. Mira esa palabra, pasado de moda, no. El rock and roll es eterno, pero en ese tiempo pensaron que ya había pasado de moda, porque Elvis se fue a su servicio militar, porque murió Buddy Holly y todo, y pensaron que ya había terminado. ¡Qué error! El rock and roll no murió nunca, porque ahí estaba Chuck Berry, ahí estaba Jerry Lee Lewis, ahí estaban todos ellos, todos esos músicos fabulosos que trabajaban en vivo, en Las Vegas, en Palominos, en Los Ángeles, en todos lados. Aparecen los Four Seasons, increíble grupo, los Four Seasons, Frankie Valli, increíble, me encantaba esa voz de cantar de Frankie Valli, que después medio copiaron, pues, ay, ¿cómo les podría explicar? Unos muchachos hermanos que llegaron de Inglaterra, hicieron Saturday Night Fever, la música de Travolta, ¿cómo se llamaban? Los Bee Gees. Los Bee Gees tenían mucho de los Four Seasons cuando empezaron. Todos, eso sí, la verdad, todos los grupos copiamos a los grandes. Eso era inevitable, porque sentíamos que era un camino correcto. Bill Haley grabó canciones, no te imaginas, todo en twist y negra consentida en twist, y todo porque el señor Azcárraga en Orfeón quería un catálogo de toda la música mexicana en twist. Hazme el favor. Y así fue como hicieron esas cosas, y Bill Haley se quedó en México, en el Teatro Lírico, en el Follies, y ahí escuchamos realmente el conjunto original de los Cometas, de Bill Haley. Después viene una confusión tremenda y aparece un señor de Guadalajara que se llamaba Mickey Lauri y sus Cometas, que tocaba rock and roll también. Todo era importantísimo porque todos queríamos fusionar en el disco y tener el éxito. En nuestra compañía, los Babies ya estábamos en Peerless, y Peerless era la compañía alemana la que más realmente accionaba y trabajaba correctamente lo que es el negocio del disco. Era la Peerless de grupos, de conjuntos. Peerless, hablando de los Abson, hablando de los Reno, hablando de muchos grupos, los Yopis y los Babies. Peerless nos pagaba las regalías correctamente, realmente, como debe ser. Y todavía seguimos recibiendo esas regalías, ya no como antes, pero Peerless siempre fue muy seria con nosotros. Peerless en Europa se convertía en Polydor, y Polydor se convertía en Peerless aquí en México. Eso no se lo sabían, se los cuento. Y todo era importantísimo. Nada más, así te lo digo. Cuando empezamos a grabar en Peerless era una compañía, se los digo, les hablo con la verdad, acostumbrada en número uno, pues a grabar música mexicana, y le salía maravillosamente. Pedro Infante, excelente, y los ingenieros estaban acostumbrados y con todo profesionalismo hacían esas grabaciones de Pedro Infante y hacían todo bien. Después a Lola Beltrán, después sus hermanos César y todo. Pero cuando llegan los grupos de rock and roll a Peerless, vino una especie de confusión y pues cómo que iban a grabar un grupo de rock and roll electrónicamente, guitarras eléctricas. Ahí vino una forma de ¿cómo es la palabra que podría decir? De descontrol para los ingenieros de grabación, porque ellos querían que lo grabemos pues plano.
No había, como ahora ustedes los chavos que me están escuchando, antes no había ecualizadores, no había totalmente, ahora hay hasta, hombre, no sé cuántos canales hay ahora en las consolas y todo lo que se graba ahora no existía. Tenías que grabar austero, tenías que grabar como debe ser, y ahí te la jugabas porque era muy difícil sacar un cover similar a lo que tenías en la mente. Grababas plano y no todo se hacía como uno pensaba, porque no teníamos más que 3 canales. Y pues ¿cómo le hacíamos? Mi hermano Armando fue el que empezó a cambiar todo en Peerless, en las grabaciones de los Babies. Lo pueden escuchar en el tema Jinetes en el Cielo, en un tema que se llamó Telestar del año 62. Se grabó ese Telestar y lo grabaron y salió en 64, 65 ese tema Telestar, pero lo grabamos nosotros antes. Y ahí estaba totalmente el ingenio de mi hermano Armando con los efectos que hacían en las grabaciones de los Babies. Y mucha gente se quedan todavía escuchando esas melodías y decía, ¿y cómo lo hacía? Mi hermano Armando era sus locuras que hacía en sacar el eco y las repeticiones y todo lo que logramos hacer para que sonara un poco más aceptable el sonido de ese tiempo en los discos. Yo creo que es importante todo eso que les estoy platicando, porque los muchachos de ahora que me están escuchando, ahora están grabando hasta ya casero, ya hay toda la tecnología, nos ha devorado por todos lados, increíble, eso es maravilloso, qué bueno, pero que se enteren, la música es cultura, que se den cuenta y pregunten a sus papás quiénes fueron los que realmente empezaron todas estas locuras en la música. Nosotros cuando empezamos los Babies de chamacos, sabíamos quiénes eran los Panchos. Sabíamos quién era Jorge Negrete, Pedro Vargas, todos ellos. Ahora los muchachos de ahora pregunto, ¿saben quiénes fueron los Panchos? ¿Quiénes? Pues no es su época, van a decir, no fue mi época, no me interesa. No, si están interesados en la música, tienen que estudiar y aprender lo que es realmente la historia de la música mexicana. La música americana, pues por supuesto. Acuérdense que los Beatles grabaron canciones mexicanas, acuérdense muy bien, y todo ese asunto es parte de la historia de todo lo que se ha hecho de la música de rock and roll, que voy a seguir platicando en el próximo capítulo, y no me dejen, escuchen, acuérdense que yo lo viví, no me lo contaron. Soy Enrique Ávila, bye.